Pónganse en pie, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 20. Y si lo quieren leer conmigo, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes en la vida han pensado en escribir un libro. ¿Alguien ha pensado? Levanten la mano a los que han pensado escribir un libro. ¿Verdad? Que es como un sueño de alguien. A mí me encantaría escribir un libro, ponerle ahí las crónicas de Mauricio. Seguro que no lo compra nadie, pero bueno, uno dice, ya escribí mi libro, ¿no es cierto? Y hay un dicho que dice que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿verdad? Así dice. Y uno siempre piensa en escribir una canción a la novia o al Señor, en nuestro caso, que ya somos cristianos, ¿verdad? Escribir un poema, escribir un libro y luego, ¿cuál era la otra? Poeta y loco. Ah, bueno, eso de loco sí, todos lo tenemos, ¿verdad? Un poco. Pero el otro día vi algo, escuché una frase bien interesante y eso fue lo que me inspiró el Señor a escribir este mensaje. Y la frase dice esto, dice: en el libro de los sentimientos nada está escrito. Y eso es verdad, ¿verdad? Porque los sentimientos en el ser humano son variables, ¿verdad? Un día uno siente una cosa, al otro día siente otra cosa. Un domingo viene, siente al Señor, otro domingo viene y no siente nada, ¿no es cierto? Los sentimientos varían. Y entonces, si alguien quiere escribir un libro en base a los sentimientos, dice esta frase que me pareció interesantísima: en el libro de los sentimientos nada está escrito, ¿no es cierto? Y el libro de Jeremías 17:9 dice que el corazón, es decir, que los sentimientos son engañosos, dice, y perverso. ¿Quién los conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Ni nosotros mismos podemos conocer el corazón. Hay una canción por ahí que mi papá la cantaba que dice: corazón, vos me engañaste. Creo que es ecuatoriana esa canción, ¿verdad? ¿Y por qué me hiciste esto? Bueno, una cosa así, cantándole al corazón de que el corazón lo engañó. Y es verdad, los sentimientos engañan, ¿verdad? Y un libro escrito en base a sentimientos, pues como dice esta frase, no está nada escrito, porque un día podemos sentir una cosa, otro día podemos sentir otra cosa. La Biblia menciona varios libros que existen de acuerdo con la palabra de Dios y hablando en el sentido espiritual. El primer libro que menciona la Biblia es el libro de la ley y los profetas. La palabra de Dios tiene 66 libros, ustedes saben eso, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? Le estoy tomando la lección ahorita. ¿Cuántos libros? ¿Alguien se acuerda? 39 libros, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿verdad? Y entonces entre los dos forman lo que se conoce como la Biblia, como la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia misma se refiere a estos 66 libros, lo menciona como el libro de la ley y los profetas. Miren qué interesante, o sea, no es los libros, sino es un libro, y esto es lo que es esta palabra de Dios. Son 66 libros escritos por muchos escritores durante un periodo largo de tiempo. Sin embargo, es un solo libro, no son varios libros, es un solo libro que se llama la Biblia, y la Biblia mismo lo llama el libro de la ley y los profetas. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es así como lo llama el Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense ustedes, es la promesa que tenemos si nosotros seguimos lo que dice este libro, y todo será para hacernos prosperar
y para que todo lo que hagamos nos salga bien, porque todo lo que necesitamos saber respecto a nuestra vida, respecto a la creación, respecto a la vida de nuestra familia, respecto a la iglesia, respecto al trabajo, respecto a todo, está aquí escrito en este libro, en el libro de la ley y los profetas. Y dice que si seguimos lo que dice aquí, todo lo que hagamos nos saldrá bien y prosperaremos. Es un libro de bendiciones, pero también es un libro de maldiciones. En Josué 8:34 dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y es un libro, como habíamos dicho alguna vez, el único que tiene el poder de maldecir es Dios. Ninguno de nosotros puede maldecir, pero Dios sí lo puede hacer. Y Él declara bendición sobre aquellos que son obedientes y maldición sobre aquellos que son desobedientes a este libro, ¿verdad? En Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si alguna vez yo estoy pensando cumplir todo lo que dice aquí en este libro, que no es solamente el Nuevo Testamento, sino que es el Antiguo Testamento, como muchos creen que tenemos que ceñirnos a la ley todavía, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor que está bajo maldición, porque el que no cumple una cosa de la ley, ¿no es cierto?, está bajo maldición, es lo que nos está diciendo el Señor. Pero todo lo que está escrito en este libro de la ley tiene un vértice, tiene un objetivo, y ese objetivo es un nombre: Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que está escrito, desde el principio, desde la primera página hasta la última página, todo está relacionado con el Señor Jesús. En Lucas 24:44, cuando el Señor estaba hablando con sus discípulos, dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Él ya estaba resucitado, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito aquí tiene que ver con el Señor Jesús. Pero hay otro libro del que nos habla la palabra de Dios, y este me llamó la atención porque investigando un poco allí en la Biblia lo encontré también, y es el libro de la casa de Israel. ¿Habían ustedes alguna vez oído respecto a este libro? En Ezequiel 3, del 8 al 9 dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Está hablando de los profetas, los falsos profetas, aquellos que hablan mentira, aquellos que dicen: el Señor me dijo, y nunca les dijo nada. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Dice: no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Fíjense ustedes qué tremendo esto. Nos habla de un libro que tiene relación solamente con Israel, solamente con el pueblo de Israel. Seguramente el Señor tiene allá en el cielo un libro especial en el cual está escrito todo lo relacionado con Israel. Pero hay otro libro también, y este es un tercer libro que nos menciona la palabra de Dios, que es el libro de la existencia, ¿verdad? En el Salmo 139:16 dice: mi embrión, dice el rey David, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, ¿verdad? Toda nuestra vida está escrita en un libro, y ese libro, dice David, es tu libro. ¿A quién se refiere? A Dios. Es el libro de Dios. Dios escribió un libro con todo lo que iba a ser nuestra vida. Todo lo que pasó antes, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar después está escrito en ese libro, en el libro de la existencia. Y desde que nosotros nacimos, desde la fundación del mundo, estas cosas fueron escritas, y dice que todo lo que está escrito en ese libro va a ocurrir sin faltar ninguna cosa. El hecho que hoy día tú y yo estemos aquí estaba escrito en ese libro. El hecho de todo lo que ha ocurrido en nuestra vida en este tiempo, bueno o malo, entre comillas, ¿verdad?, está escrito en ese libro. Y todo lo que va a ocurrir después está escrito y no se puede cambiar. ¿Por qué?
porque no lo escribimos nosotros, porque lo escribió Dios. Amén. Y lo escrito por Dios, nadie lo puede cambiar. Pero el último libro, y posiblemente el más significativo de todos para nosotros, ¿verdad?, es el libro de la vida, que lo llama el Señor de esta forma, el libro de la vida. Y ya en el Antiguo Testamento se habla del libro de la vida. En Daniel 12, del 1 al 3, dice, hablando del tiempo del fin, ¿verdad?: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todo está escrito en ese libro, y ya el profeta Daniel lo menciona como un libro que está allí escrito con los nombres de todas aquellas personas que han vivido en la tierra durante toda la historia de la humanidad. Están escritos allí. Es un libro que Dios lo escribió y que le pertenece a Él, y que solamente Dios tiene autoridad sobre ese libro. Ninguno de nosotros, ni el diablo, ni ninguna otra cosa creada puede cambiar lo que está escrito en ese libro de ti y de mí. Solamente Dios. Pero Dios lo escribió y Dios nunca cambia. Dios nunca se arrepiente de lo que escribe. Dios escribió su palabra, y la palabra, dice el Señor, permanece ¿qué? Para siempre, para siempre. El Señor nunca se arrepiente. Y entonces dice aquí en Éxodo 32, del 31 al 33, cuando estaban en la situación de que el pueblo construyó el becerro de oro y estaban adorando el becerro, y Dios se enojó con el pueblo de tal manera que los quiso destruir, y Moisés se paró delante de Dios y le dijo, entonces volvió Moisés al Señor y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Está pidiendo que perdone el pecado del pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjense ustedes qué tremendo este Moisés. Decía, Señor, bórrame a mí del libro. De ese libro de la vida se está refiriendo Moisés allí. Bórrame a mí, pero perdónalos a ellos. Qué tremendo líder, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle eso al Señor? Señor, perdónalo. Si tienes que pelear con alguien, pelea conmigo. Si quieres hacerle daño a alguien, házmelo a mí. Pero perdónalo a él, ¿verdad? Y entonces dice aquí, el Señor dice, le dijo a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es decir, ¿qué le estaba diciendo a Moisés? ¿No es tu autoridad? ¿No eres tú el que me tienes que decir lo que tengo que hacer? ¿No eres tú el que me tienes que decir si tengo que borrar algún nombre de ese libro? Soy yo. Y si yo lo quiero hacer, soy yo el que lo voy a borrar, ¿verdad? Le estaba diciendo eso a Moisés. Y en Apocalipsis 21, 27 dice la palabra del Señor que, hablando de la nueva Jerusalén, del cielo, de la gloria, cuando nosotros estemos allá, que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente, ¿quiénes? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿De quién es este libro? Del Cordero. Es el libro de la vida, pero del Cordero. Le pertenece a Él, y Él es el único que puede hacer cambios en este libro. Este libro está lleno de nombres de seres humanos, y no están todos. Hay unos que sí están inscritos en ese libro y hay otros que no están escritos, ¿verdad? El Señor Jesús lo menciona, lo acabamos de leer. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se someten, de que ustedes hacen cosas maravillosas, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en ese libro. Es decir, hay nombres que sí están escritos, pero hay nombres que no están escritos. Los que no están escritos, Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que viste, hablando del final de los tiempos, era y no es,
y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es y que vendrá. Es decir, es un libro en el que hay nombres que no están escritos, ¿sí? No todos los nombres de toda la humanidad están escritos. Y este libro se abrirá el día del juicio. Es un libro que el Señor va a abrir el día del juicio. Y miren ustedes lo que dice cuando eso ocurra allá en el cielo, cuando estemos en el juicio ante el gran trono blanco, que lo llama la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién está sentado en ese trono? El Señor Jesús, ¿verdad? Él es el que está allí. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren ustedes qué tremendo este libro. Los que están escritos allí se van a ir con el Señor. Los que no están escritos allí, aquí dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, se van a ir al lago de fuego. No importa qué buenas obras hayan hecho, porque lo que está diciendo aquí es que los va a juzgar por sus obras, pero sus nombres no estaban escritos y los va a lanzar al lago de fuego. ¿Por qué? Porque el hecho de que estemos inscritos en ese libro no depende de las obras. ¿De qué depende? Depende del Señor, que Él es el que escribe nuestro nombre allí. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué mérito Él escribe nuestro nombre en ese libro? ¿Por buenas obras? Acabamos de leer que no, ¿verdad? Por la fe. Si tú crees en Dios, si tienes fe en Él, si crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que es tu Salvador, ese nombre tuyo está inscrito en el libro de la vida. No hay otra forma. No es portándose bien, no es haciendo buenas obras, no es haciendo méritos para que estemos registrados en ese libro, ¿verdad? Ahora, muchos piensan que Dios va a borrar los nombres de allí y toman este versículo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Cuando dice que Dios va a borrar el nombre si es que Él quiere, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es la siguiente: ¿puede nuestro nombre ser borrado del libro de la vida? Bueno, los argumentos que tienen quienes dicen que sí, es que cuando uno comete un pecado, ¿no es cierto? Un pecado grave, según ellos, no se sabe cuál es el pecado, o muchas veces no especifican cuál es el tipo de pecado. Si es un chisme en la iglesia, tal vez no, ¿no es cierto? Pero si es un adulterio, es alguna otra cosa grave, ¿no es cierto? Ahí sí, ¿cierto? La Biblia no habla nada de eso. La Biblia pone al adúltero junto con el mentiroso, junto con el chismoso, junto con el ladrón, junto con el hipócrita. Es decir, la Biblia no tiene pecados veniales, pecados mortales, ¿verdad? Nunca crean eso. Entonces, ¿por qué tipo de pecados el Señor puede borrar el libro de nuestra vida? Y entonces cuando cometemos pecado, dicen los que creen eso, ¿verdad? Que entonces el Señor coge y borra el libro de nuestra vida, ¿ya? Pero cuando nos arrepentimos, ¿qué pasa? Otra vez el Señor lo tiene que volver a escribir, ¿sí o no? Entonces el Señor tendría que tener un borrador inmenso, ¿no es cierto? Porque muchos de nosotros cometemos un montón de pecados cada día. Amén. El hecho de que no ores es un pecado. El hecho de que no te congregues es un pecado. El hecho de que no leas la Biblia es un pecado. El hecho de que no des lo que le corresponde al Señor es un pecado. Y todo el tiempo estamos pecando. Todo el tiempo estamos pecando. Cuando vamos manejando y alguien se nos cruza,
¿Qué se te pasa por la mente? Eso es un pecado. Amén. Y entonces Dios tendría que tener un borrador inmenso para estar todo el tiempo borrando y al lado el lápiz para volverlo a escribir cuando te arrepientes. Esto no funciona así, hermanos. Miren, lo correcto sería afirmar, y yo les propongo esto, ¿verdad? La palabra de Dios no es clara en esto. Los que dicen que sí, el Señor puede borrar el nombre del libro, tienen argumentos fuertísimos para esto. Pero yo les quiero hacer meditar en lo siguiente. Es correcto afirmar que si vences, ¿no es cierto? Y estamos hablando de Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré, en otra palabra dice, nunca borraré el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Es decir, si vence, no lo borraré. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Miren esta frase. Si vences, Dios no borrará tu nombre. Eso es correcto, ¿no es cierto? Eso es correcto. Pero también es correcta esta afirmación. Y estaría incompleta si es que no hubiera esta también. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces vencerás. ¿Qué piensan ustedes de esta frase? Es verdad, si tú vences, Dios no lo va a borrar. Pero si tu nombre está escrito, siempre vas a vencer. Porque esa es la promesa de Dios. Romanos 8, del 37 al 39, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿De quién está hablando? De nosotros, los vencedores. Y dice, porque estoy seguro que ni la muerte, repitan conmigo esto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y el Señor termina con esto diciendo, ni ninguna otra cosa creada. Por si acaso faltó algo en esta lista, el apóstol especifica, ni ninguna otra cosa creada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa creada podrá borrar tu nombre del libro de la vida. Y no hay nada que tú puedas hacer que ese nombre sea borrado del libro de la vida. Lo único que tienes que estar seguro es que tu nombre está escrito allí. Si tú estás seguro que tu nombre está escrito, no hay nada que lo pueda borrar y Dios no lo va a hacer. Así que, hermanos, meditemos en esto, pensemos en esto, pensemos si estamos seguros que nuestro nombre está escrito en ese libro. Y si estás seguro, cuida que tu nombre nunca sea borrado si eso es lo que crees que puede pasar. Pero estamos seguros de que Dios nunca lo va a borrar a aquellos que le pertenecen a Él. Y al que venciere, dice, no borraré su nombre, quiere decir que nosotros que hemos vencido, que somos más que vencedores, nuestro nombre nunca va a ser borrado de allí. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por tener la confianza y la seguridad de que nuestro nombre está escrito en ese libro, en el libro de la vida, ese libro que tú tienes allí y que va a ser abierto al final de los tiempos. Y con esa seguridad vivimos nosotros, Señor, sabiendo que somos más que vencedores, que somos aquellos que hemos vencido, no por nuestros méritos, sino por el mérito de la sangre que tú has derramado por cada uno de nosotros, con la cual hemos sido limpiados, con la cual hemos sido lavados. Por eso, Señor, en este día te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú confirmes en nuestra vida y en nuestro corazón que nosotros estamos allí, que nuestro nombre está escrito en ese libro y que esa seguridad nos lleve a creer y a confiar en ti y a salir vencedores en toda circunstancia y en toda situación. Te damos muchas gracias por eso, Señor. Quisiera la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.